¿cómo están? Buen Buen día, día. ¿cómo andan? Y me parece que el tiempo se nos hizo corto, ¿no? Se nos hizo Quedó poco, picando. quedó picando eso de ¿qué herramientas tenés cuando tenés un colaborador, entre comillas, conflictivo? Fíjense que ustedes vienen hablando de cómo deben ajustarse los distintos estados ante un pedido o un cambio de paradigma en la manera de gestionar, y eso genera un conflicto. Y lo que nosotros todos percibimos, escuchamos, es eh, el clima, la temperatura, ¿no? La emocionalidad en cuanto a ideologías, en cuanto a diferentes formas de interpretar lo que sucede. Entonces, todos nos planteamos, nos preguntamos por qué no hablan o se abre una mesa de diálogo para encarar la gestión en un proceso lógico, ¿no? Pero de eso se trata lo que veníamos. Cómo el conflicto queda, la resolución lógica queda por abajo, y todo lo que es la espuma esa que se genera es todo emocionalidad, que viene, como les dije, de distintas maneras de ver la vida, ideologías y demás. Entonces, esto que ustedes planteaban de cómo se encara hoy un proceso de cambio drástico en la manera de gestionar dentro de los estados, genera situaciones que nos cuesta también abordar. Y nosotros la semana pasada vimos que una de las primeras cuestiones era identificar las causas y síntomas del problema y tener diálogos abiertos como camino de solución. Entonces acá lo que quiero incorporar para que les dé un poco más de claridad, una de las herramientas más importantes que es del líder, que es detectar primero que nada la temperatura del conflicto y verificar en qué etapa está. Sería preconflicto, cuando no hay nada emergente, no hay nada que se pueda ver. Recuerden que hablamos de las cosas subyacentes, de lo que no se ve. Luego la percepción, algo está pasando. La escalada, la crisis, y bueno, si hay algún espacio de diálogo, de resolución. Esas son las fases. Bueno, identificando la fase hay una herramienta que es la temperatura del conflicto. Y acá juegan las emociones como nosotros las habíamos planteado la semana pasada, ¿no? Las emociones, que sería esa espuma, no nos deja ver el conflicto y poder gestionarlo y transitarlo, porque es un momento de mejora, ¿no? Nosotros los conflictos, los errores de los conflictos, son espacios que nos abren la puerta a una mejora permanente, si se transitan de la mejor manera. Ujú. Me queda retumbando eso de la temperatura del conflicto, ¿no? Les pongo un Esa, ejemplo, le sí. damos un ejemplo. Vamos a poner nombres. Dos empleados están trabajando, podemos poner, no sé, Luis, Ana, ¿sí? Y al principio en esa relación en el proyecto que están llevando adelante hay una tensión, pero es muy sutil, entonces hay comentarios incómodos, y aquí hay que estar atento porque podemos tener una conversación algo informal con ambos, individual, para prevenir el problema que está latente, ¿sí? Y plantear una solución. Si no intervenimos ahí, esto sería una temperatura ya normal, empieza a subir la temperatura. Esta fase, por ejemplo, vamos a ver quejas, comentarios mucho más explícitos, ¿sí? Y en este momento hay que sí o sí escuchar los puntos de vista de cada uno y ver de qué manera lo solucionamos antes que esto siga escalando. Y luego, si no intervenimos, el conflicto se eleva a una temperatura alta. Y aquí es cuando el conflicto ya queda desbordado, ¿no? Y esto ya tiene impacto sobre todo el equipo. ¿Y esto qué significa? Hay un libro de inteligencia emocional de Harvard, que es cómo tratar con personas difíciles, y una de las preguntas que se hace, o de las herramientas que plantea, antes de resolver el conflicto hay que ver cuál es la temperatura, si es frío y caliente. ¿Por qué hace esto? Porque siempre atacamos y siempre debemos identificar la emocionalidad. Si una persona, por ejemplo, ya está en una temperatura caliente, como dijimos, los lenguajes son bien marcados, incendiarios, y acá no hay manera de intervenir. O sea, la temperatura me marca, me cierra la puerta a cualquier intervención. Si es fría, es porque una persona se reprime emociones, ¿sí? O sea, congela lo que siente, y es imposible. Lo que hay que lograr es llevar al conflicto, o sea, a las personas, a una temperatura ideal. ¿Sí? Y Bueno, esto significa y hay que tener bien, productiva. y hay que tener bien adiestrado el termómetro de las relaciones, de los Totalmente. vínculos, ¿no?
Por eso lo que hablábamos, que lo más importante cuando un líder tiene que encarar esto, que es uno de los elementos esenciales de cualquier gestión de equipos, es que la persona que ocupe ese rol tiene que estar preparada. ¿Para qué? Para identificar no solo las fases del conflicto, sino la temperatura. Entonces uno puede llegar, puede tener, hay momentos donde no se puede intervenir, pero hay que encontrarle la temperatura justa o iniciar procesos de, por ejemplo, calentamiento en las personas que son frías y de baja de temperatura en las que están con una temperatura caliente. ¿Por qué? Porque en cualquiera de estos dos extremos los conflictos no son productivos, no hay manera de resolverlos, ¿sí? O sea, lo único que se logra, y sigamos con la temperatura, es prender fuego a la relación. Entonces, no nos lleva a ningún punto óptimo. A mí me seduce esto de poder identificar también las emociones, ¿no? Es un dato interesante porque, qué sé yo, hay emociones que pueden confundirse, ¿no? No es lo mismo la alegría que la felicidad, no es lo mismo que la incomprensión, el desamparo, la aceptación, la hostilidad. Digo, son todas emociones que hay que saber, qué sé yo, distinguir, ¿no? Y esa forma parte también de esa posibilidad de poder hacer una lectura más o menos atinada de lo que está pasando. Interesante el planteo, interesante el planteo. ¿Nos queda algo? Sí, yo ¿Guada? quería, ¿cómo estás, Eduardo? Buen día. ¿Cómo está, Guadalupe? Quería Buen consultarte esto de cómo se puede hacer, hablando justamente esto de las emociones, ¿no? Cuando una de las personas es como más, utilizando las palabras, se enoja, es más efervescente para hablar, y la otra persona es más como se larga a llorar, más sensible en ese ámbito. Suele pasar eso. Uh-huh. Sí. Bueno, acá lo que planteamos es, el líder tiene que tener la capacidad, el desarrollo emocional para poder interpretar, distinguir, esto se llama la empatía, ¿no? Poder identificar qué emoción está sintiendo y cómo hacerlo entrar en una temperatura adecuada para poder lograr una escucha activa. Entonces, por ejemplo, hay personas que se enojan mucho porque su percepción es que le quieren hacer daño, lo quieren sacar del trabajo, o sea que toda esa relación, ese vínculo que se ha generado, o esa relación laboral, va a perjudicar su estadía en la empresa. Entonces se enoja, porque no tiene una gestión emocional, y eso va escalando en la medida que uno no intervenga. Es un proceso muy difícil, porque nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar en mucha calma, y tenemos que tener mucha templanza en cuanto a saber cómo llevar a la persona a un estado ideal, sacarle la espuma esa, que las emociones llamamos espuma, para poder identificar el conflicto. A veces las percepciones que una de las partes, de las fases del conflicto que me lleva a la escalada, son totalmente erróneas, porque son muy subjetivas. Entonces yo puedo estar interpretando algo que no es real. Bueno, ahí es donde hay que empezar a trabajar. Entonces a la persona le puedes decir, hay otros caminos, y está bien que te enojes, porque es una situación que nos pasa a todos, ¿no? Claro. Está bien que te enojes, pero fíjate que hay otros caminos, y fíjate que podemos charlar y preguntar antes de llevarme por la percepción. Podemos preguntar qué le pasa, qué siente conmigo, cuál es el problema real que existe, y enfocarlos desde ese lugar, no dejarme llevar por la emoción. La centralidad está en la comunicación, y la comunicación efectiva, ¿no? Porque si no, terminamos discutiendo emociones y no terminamos resolviendo problemas. Eduardo, como siempre, un gustazo charlar contigo, como lo hacemos todos los lunes. Un abrazo grande.